Hola, buenas. Bueno, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para aquellos que estéis a punto de llegar. Ir confirmándome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comenzar el seminario sobre todo encaminado a tratar sobre todo el tema del petróleo, ¿no? Muchos, muchos lo decíais, ¿no? Lo demandabais respecto, pues bueno, a nivel Fibius, sobre todo, pues el poder tener una opinión sobre cómo se encuentra actualmente el petróleo, ¿no? En ese sentido. Lógicamente, bueno, hay que tener claro, ¿no? Que es un poco de lo que se trata el seminario, si el petróleo puede ser el producto estrella de 2020. Pues bueno, lógicamente, bueno, estáis viendo cómo ha bajado a unos niveles muy bajos. Tenemos el West Texas, que en mi caso es el que opero yo, pero bueno, lo podéis ver también en el Brent, ¿no? Que en el caso del X-Station es oil a secas. Pues bueno, podéis ver estas caídas tan fuertes que se ha provocado. Muchos sois los que comentáis que puede ser un buen momento para comprar con un barril de petróleo, ¿no? en estos niveles, ¿no? 23, $38, por ejemplo, que es donde se encuentra ahora. Y lógicamente, pues bueno, es interesante pues bueno, tenerlo en cuenta sobre todo y ver en qué niveles actualmente se está cotizando. Lógicamente, si ahora lo miraremos, si echamos una mirada atrás, podremos observar, ¿no? Y podemos ver en torno a qué zonas cotizaban años atrás. Sí que es cierto que esto ha cambiado, ¿no? No tiene por qué ser así. Ahora vamos a ver cómo el petróleo, pues bueno, pues cotizaba hace no tantos años a $100, $110, ¿no? Fue una caída bastante fuerte. Entonces, a mí me cuesta creer que, por ejemplo, pues bueno, pues comprando ahora podáis pues volver a experimentar esos $110, ¿no? por barril. Creo sinceramente que es demasiado, pero sí que tiene sentido a lo mejor que se pueda llegar a estabilizar entre una zona de 40, $50, una cosa así. Lógicamente para eso, pues bueno, pues tiene que depender que toda esta crisis del coronavirus también pues se vaya superando. ¿Por qué? Porque al final si el mundo está parado, pues el transporte está más restringido, las aerolíneas están más restringidas, todas las conexiones, ¿no? que usan pues bueno, este tipo de carburante, ¿no? Para poder moverse, pues están paradas y lógicamente eso hace que la demanda caiga en picado, ¿no? Esa caída de la demanda también ha hecho que los precios estén actualmente como estén, ¿no? Entonces hay que ver sobre todo pues bueno, en qué niveles pueden ser interesantes de cara al medio largo plazo. Sí que es cierto que hay una reunión muy polémica de la OPEP, lógicamente los principales productores del petróleo siempre pueden acordar una reducción de la oferta, ¿no? Y al reducir esta oferta, lógicamente puede impulsar el petróleo al alza, pero bueno, para eso tendremos que esperar y tenemos que ver pues en ese sentido, pues bueno, pues cómo se desarrolla, ¿no? Ver un poquito pues cómo poder trabajarlo, ¿no? En ese sentido. Sí que es cierto, pues que actualmente, pues bueno, las cosas están como están, pero sí que es verdad que un recorte, ¿no? Una reducción de la oferta por parte de los principales países
Productores, ¿no? Y extractores, pues lógicamente en ese sentido pues haría que pues que al fin y al cabo pudiéramos trabajar, ¿no? Con otros precios y podríamos ver también pues cómo poder hacerlo. Lógicamente, pues bueno, hay que ver también sobre todo de dónde venimos y hay que ver dónde puede estar el suelo. Prácticamente estamos en un suelo histórico, ¿no? Si echamos la vista atrás, ¿no? Y vamos a verlo en gráfico diario, por ejemplo, echando la vista atrás, podemos ver un suelo muy importante en el 2016, ¿vale? Estaríamos hablando de en torno a los $26. Ya se ha superado y con creces ha roto esa zona, ¿no? Tan importante y tan fuerte que teníamos, que parecía que iba a ser el suelo histórico. Actualmente lo tenemos en 23,37, cotizando el futuro, ¿no? del petróleo. Recordar que nosotros siempre cotizamos el siguiente vencimiento que no el que está actualmente en la actualidad, ¿vale? Nosotros cotizamos el siguiente por una sencilla razón, os lo digo por si no os cuadras en los precios o lo que sea. Siempre el siguiente vencimiento al que está ahora mismo cotizando, que es el que nosotros replicamos básicamente, es el que tiene mayor volumen negociado, es el que tiene más liquidez. Lo podéis consultar en las cámaras y ver realmente el volumen negociado de cada futuro y este lógicamente es el que mayor liquidez tiene, mayor profundidad de mercado, ¿no? En ese sentido y mayores contratos se negocian cada día. ¿Vale? Entonces, es un poco como lo solemos cotizar nosotros. A ver, tengo aquí una pregunta. Me pregunta Cristóbal, yo tenía pensado comprar, pero empezó a perder esta tendencia a corto plazo que se está formando al alza en una hora. Y ahora espero que salga de esa zona de acumulación que se ve muy clara durante esta semana. Vamos a ver el gráfico de una hora, ¿no? Me comentas, Cristóbal. Vamos a ver. Vale. Imagino que te estabas refiriendo a algo parecido a esto, a lo mejor, ¿no? ¿Vale? Esta tendencia que dices que se ha podido romper a la baja. Sí, a ver, es importante, sobre todo los que estéis pensando en compras de petróleo, es importante sobre todo que tengáis una perspectiva a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lógicamente te puede caer 3, 4 o 5 dólares en una semana perfectamente y lógicamente tenéis que tener pues, músculo financiero para poder aguantar pues bueno, pues esas posiciones, ¿no? Que muchas veces si vas muy apalancado y vas muy justo, pues no puedes aguantar esas caídas, ¿no? Sobre todo, pues que es una posición a largo plazo, que entendéis que es un precio bastante interesante para atacar el mercado y a partir de ahí, pues bueno, pues lógicamente, pues intentar entrar con las mayores garantías posibles, ¿no? En ese sentido. Eso es importante, sobre todo, tenerlo en cuenta, es importante saberlo, así como, sobre todo, los rollovers que se producen en este activo, en el petróleo. Ya sabéis que, pues bueno, este tipo de activos, ¿no? Cuando se cotizan en los futuros, pues tienen su vencimiento y hay que rolarse al siguiente vencimiento, hay que rolarse al siguiente futuro. Ese rollover se puede hacer de dos maneras, ¿vale? Se puede hacer manual, es decir, cerrando la operación o esperando a que te la cierren y luego abriéndote en el siguiente futuro. Con nosotros esa opción no la tenemos disponible con XTB porque os estaríamos obligando a cada mes prácticamente tener que pagar otra vez otra comisión y otro spread cada vez que os rolaseis al siguiente futuro. Nosotros hacemos el rollover de manera automática, de tal modo que publicamos en la parte de la web de XTB, en Noticias para Traders, cuándo vamos a hacer el rollover. Tenemos un calendario de rollovers de todo el año y 3 o 4 días antes del rollover publicamos qué día exacto va a ser, lógicamente, y cuál es la diferencia de puntos, tanto para posiciones largas como para posiciones cortas. Esa diferencia de puntos, ¿no? Esa diferencia de puntos, lógicamente, pues bueno, en caso de que os haya beneficiado de esa manera artificial, ¿no? De ese cambio de vencimiento, en caso de que os haya beneficiado, esa serie de puntos también os la cargamos vía swap,
¿vale? Os la cargamos en los swap, de tal modo de que los puntos que habéis ganado de manera artificial os los quitamos y si hubierais resultado perjudicados, esos puntos que os han quitado vía artificial os los sumamos vía swap, ¿vale? En cualquier caso, el rollover nunca os va a beneficiar ni os va a perjudicar. Tiende a ocurrir que cuando os ha beneficiado vía precio y os lo hemos quitado, ¿vale? Parece que os hemos quitado una posición o un capital. No es así. Y sin embargo, cuando os ha perjudicado y os lo hemos sumado, parece que nos hemos equivocado. Tampoco es así, pero como os he comentado, ni os perjudica ni os beneficia. Aún así, si os queréis quedar más tranquilos por lo que sea, tenéis publicado en la web el calendario de rollovers y podéis ver 2 o 3 días antes de que se produzca el rollover cuál va a ser la diferencia de puntos y en qué dirección, lógicamente, que eso os afectará pues en función de la dirección que tengáis vosotros en vuestra operativa. Vamos a ver también, como nos comenta César, cómo se ha comportado el petróleo en época de recesión, ¿no? Aquí nos tenemos que ir un poquito más para atrás, ¿vale? Y nos tenemos que ir, a ver, dame un segundo. Gráfico, pues mira, no lo vamos a poder ver porque tenemos gráfico de petróleo del 2010. Vamos a ver el Brent. En el Brent sí que tenemos un poco más de gráfico, ¿no? En ese sentido tendríamos para que os hagáis una idea, hasta 1992. Esto es lo que os comentaba. Mirad dónde estaba en el año 2008. En el año 2008 llegó a estar en 147 dólares el barril. Mirar qué caída tan fuerte, ¿no? Ha habido desde entonces. Sí que es cierto que este año, el 2008, tuvo una caída muy fuerte que no se recuperó hasta principios del 2009. Luego otra vez cayó muchísimo en 2014, cayó en el 2016 de manera muy fuerte. En el año 2000 con las .com también cayó, parece poco, pero pasó de 36 a 17, es una caída de un 50%, ¿no? De máximo a mínimo. Después de estas caídas tan fuertes parece que no es tanto, pero sí que cayó en la crisis de las .com. Lógicamente, pues bueno, estas caídas vienen también acompañadas de caídas de bolsa y de periodos de incertidumbre y recesión económica. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de recesiones hay una falta de crecimiento, ¿vale? En un mundo tan interconectado como en el que vivimos, pues lo que pasa es que se frenan muchas inversiones, se frenan muchos transportes, se frenan muchos negocios y lógicamente eso repercute. Al final las reservas están ahí. Sí que es verdad que como país productor, ¿no? O extractor, siempre puedes decidir o reducir o aumentar la oferta que se puede ver, ¿no? En ese sentido. Entonces, es importante, sobre todo, pues ver que si se puede recortar la producción, ¿no? Y en qué punto, ¿vale? ¿Hasta dónde puede caer el petróleo? Pues es que mirar dónde ha llegado a estar, simplemente en estos gráficos. Es que prácticamente ha llegado a estar a 9 dólares, ¿no? En 1998. Entonces, lógicamente, pues todo esto puede seguir cayendo, sí, sin ninguna duda. Es decir, como inversión a largo plazo, pues bueno, es interesante sobre todo por el precio en el que nos encontramos, pero que puede seguir cayendo el petróleo, pues por supuesto que puede seguir haciéndolo. De todas maneras, vemos un pico muy fuerte aquí y como veis, son prácticamente caídas tras caídas. ¿Dónde se puede llegar a frenar? Pues esa es quizás la gran incertidumbre, ¿no? Eso es muy complicado saberlo, pero lo que sí estamos de acuerdo, muchos compañeros, ¿no? Que trabajamos sobre esto, que tiene toda la pinta de ser uno de los activos estrella del año, ¿no? Del año 2020, porque va a dar mucho juego, porque va a depender, porque muchas compañías están pendientes del precio del barril, porque es un indicador muy fiable de la actividad mundial, ¿no? Y de cómo se puede llegar a mejorar, ¿no? Y cómo se puede, qué se puede hacer para
para seguir creciendo, ¿no? En ese sentido. Y ahí estamos de acuerdo en que lógicamente, pues va a ser uno de los valores estrella y que lo vamos a mirar siempre de reojo, al menos durante los próximos meses. Ya veremos de aquí a final de año, queda muchísimo, queda mucho, pero sí que está claro que es algo que muy a tener en cuenta y es algo para vigilarlo, aunque sea de reojo, y ver un poco, pues bueno, cómo se puede ir comportando. A ver si ir poniendo por aquí si tenéis alguna pregunta y vamos comentando. Vale, con esta caída que ha tenido, más o menos podría caer. Pues claro, sí, podría caer más, por supuesto que podría caer más. Mirar el West Texas, por ejemplo, ¿vale? Que ahora no lo vemos en 23.10. Voy a poner gráfico de 5 minutos, por ejemplo, lo vemos en 23.10, pero es que hace 2 días hubo un rollover de $2, una cosa así, es decir, que al fin y al cabo es una manera interesante de trabajarlo. Me comentáis, ¿es mejor estar fuera de mercado mientras se estabiliza? Bueno, es que el problema que tiene el petróleo es que es difícil que se estabilice, en el sentido de, se puede estabilizar en un rango de 10, 15 dólares, ¿vale? Pero es que eso es un rango muy, muy alto. El petróleo, por experiencia, lo que suele pasar es que vosotros lo podéis ver muy bajo, imagínate a 23, 12, como está ahora, y de repente pasan 2 días y te ha subido 7, 8 dólares. 2 o 3 días de fuerte volatilidad o de datos de inventario, etcétera, etcétera. Y te ha subido, ya te digo, te ha subido 6 o 7 dólares y tenéis la sensación de que la habéis perdido. Lógicamente, como me dice Jorge, a ver, no se puede comparar a 1998, eso está claro. El coste de la producción era diferente, la inflación también hay que tenerla en cuenta, también pues lógicamente ya estuvimos, hace unos años vivimos con todo esto del fracking, pues otras posibilidades, ¿no? de extracción también, han aparecido energías alternativas en todo este tiempo. Lógicamente no se puede comparar a niveles de 98. Ahora mismo un barril de petróleo a 6 dólares pues sería algo, una fatalidad, ¿no? En ese sentido. Pero lógicamente yo simplemente lo he puesto pues para que veáis también bueno, que puede seguir cayendo. Es decir, que no es que haya tocado suelo ni mucho menos, que es un buen precio para aquellos que trabajáis a largo plazo con posiciones estructurales, a lo mejor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero puede caer 7, 8, 10 dólares perfectamente, ¿no? En ese sentido. Y bueno, mientras que haya músculo financiero para poder mantenerlo, pues en ese sentido se podrá seguir manteniendo, ¿no? O sea que sin ningún problema. Me pregunta César, con el análisis que hacemos, ¿qué esperamos nosotros? Pues bueno, al fin y al cabo lo que esperamos es difícil, lógicamente, mojarse en ese sentido cuando hay una volatilidad tan alta, ¿no? Es difícil por una sencilla razón y la razón es que ahora mismo estamos atados de pies y manos, literalmente. O sea, es decir, las empresas lo están mirando de reojo, no sabemos cuáles van a ser los resultados empresariales. Mucha gente no sabe ni siquiera lo que va a pasar con su trabajo. No sabemos hasta cuándo va a durar esto y cuál va a ser el alcance en términos económicos de todo esto. Es decir, con estas caídas tan verticales en muchas compañías, el análisis fundamental, por ejemplo, se ha ido al garete. Es decir, ¿qué puedes analizar? ¿Cómo puedes sacar un precio objetivo, ¿no? Con una caída vertical del 30 al 40%? Es muy complicado ahora mismo hacer un análisis exhaustivo porque todavía realmente no sabemos el alcance que va a tener todo esto. Lógicamente, pues de la noche a la mañana te puede cambiar la cosa, puede estabilizarse la curva, puede dejar de ser tan contagioso, puede encontrarse una vacuna, unos fármacos que funcionen bien y que todo esto se vaya estabilizando y en 2 o 3 meses pasemos a recordarlo como una anécdota. Lógicamente no lo vamos a recordar así, pero o esto puede dilatarse más. ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser el alcance? Es imposible. Es imposible saberlo. Lo que sí que está claro es que la volatilidad va a seguir bastante alta, ¿no? En rangos altos y lógicamente eso siempre pues va a dar lugar a oportunidades en
estos activos, ¿no? Eso sin ninguna duda. Vale, voy a dejar un minuto por si tenéis alguna duda, alguna otra cuestión que queréis que comente por aquí y la comentamos por aquí directamente por el chat. Sí, efectivamente, es decir, para trabajar con posiciones largas estructurales, teniendo músculo financiero no hace falta esperar mucho, ¿vale? Y hilando un poco más fino, quizás sí que es mejor esperar un poco más. Para posiciones de corto plazo, intradía, pues bueno, aquellos operadores de petróleo que hacen intradía puro, imagino que estarán disfrutando muchísimo porque estos movimientos que se generan, la verdad que son muy interesantes y siempre da lugar a oportunidades. Yo lo he dicho siempre, no hay nada que mate más a un trader que un mercado lateral con un rango muy estrecho y en ese sentido pues no lo estamos viendo. Lógicamente el petróleo no se va a ir a máximos históricos, eso está claro, ¿no? Pero bueno, sí que puede elevarse sobre todo el precio en el que estamos viendo ahora. Lógicamente el tema de las energías alternativas no es algo que le beneficie demasiado, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo creemos que siempre va a ser necesario y que va a ser una commodity vital, ¿no? Para el funcionamiento del planeta, ¿no? Como lo conocemos hasta ahora, claro. Así que nada, lo dicho, pues nada, muchas gracias. Voy a dar por finalizado el seminario. Os emplazo a que cualquier duda, pregunta que os vaya surgiendo, nos llaméis a la oficina, nos mandéis un email, estamos abiertos a contestaros y ayudaros en lo que necesitéis. Y nada, poco más, agradeceros vuestra asistencia y desearos, pues bueno, muy buena tarde o muy buen día a aquellos que nos estáis viendo desde Latinoamérica y lo dicho, muchas gracias por la asistencia y cualquier duda nos comentáis sin problema. Así que nada, un saludo desde aquí, desde Madrid y sobre todo os deseo pues muy buen trading. Buenas tardes.